Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de la genética, para lo cual vamos a mencionar todos los diferentes autores que han estado involucrados de alguna u otra forma con esta área de la ciencia. La idea es que de cada uno de ellos vamos a mencionar cuál fue el acontecimiento más importante que logró, el cual lo ha involucrado en esta historia de la genética. Entonces vamos a continuar. Listo. Vamos a comenzar nuestra historia en 1809 con Jean-Baptiste Lamarck. Él plantea la teoría de la transmutación, concepto con el que explica la evolución, la cual se define como la responsable de los cambios que se observan a través del tiempo en plantas y animales. Listo. Vamos a continuar nuestra historia en 1831 con Robert Brown. Estableció la presencia del núcleo celular en la célula vegetal, lo que anticipó la teoría celular. De ahí partimos a 1859 con Charles Darwin. Postula su libro El origen de las especies, información con la que más adelante intenta explicar el fenómeno de la herencia a través de la hipótesis provisional de la pangénesis, postulando la existencia de partículas hereditarias que llamó genes. De acá nos vamos a un autor muy importante para la historia de la genética, que es Gregor Johann Mendel. Sucede que en 1865 fue el año en que Mendel publica sus trabajos realizados con guisantes, los cuales abren las puertas a las famosas leyes de Mendel. Es considerado el padre de la genética. Finalmente, en 1869, Friedrich Miescher aísla por primera vez el ADN a partir del núcleo de glóbulos blancos, al cual llamó nucleína. Listo. Continuamos en 1869 con Walter Fleming. Encuentra que durante la división celular existía una estructura que absorbía fuertemente el tinte de basófilo. A esta las denominó cromatina. Posteriormente continuamos en 1888 con Heinrich Wilhelm, quien acuña el término de cromosoma para designar a los elementos nucleares que se dividían durante la mitosis. Posteriormente continuamos en 1900 con Hugo Marie de Vries, quien propone la teoría de mutación, la cual expande los horizontes en el estudio de la genética y la herencia. Continuamos nuestra historia con Carl Cogens en 1900, que se descubre los trabajos de Mendel, realizando experimentos de hibridación con chícharos. Para 1902, estos dos autores, Theodore Boveri y Walter Sutton, correlacionan los factores de Mendel con los cromosomas, por lo que se deduce que los cromosomas son la base de la herencia. Ambos postulan la teoría cromosómica de la herencia. De acá nos vamos para 1905 con William Bateson. Defiende las teorías mendelianas y acuña el término genética como la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. Además de que años atrás había acuñado también los términos alelomorfo, homocigoto y heterocigoto. Listo. En 1909 tenemos dos autores importantes que generan grandes aportes a la genética. El primero de ellos es Wilhelm Johannsen, quien en 1909 definió los conceptos de gen, genotipo y fenotipo. Y para este año, Pous-Aron, en 1909 también, logra comprobar que los ácidos nucleicos
estaban compuestos de ácido fosfórico, una pentosa y las bases nitrogenadas, y que además esa pentosa era la ribosa para este caso. De acá nos vamos a 1915, donde Thomas John Morgan presenta estudios que permiten aceptar la teoría cromosómica gracias a sus estudios realizados en Drosophila melanogaster. Listo. Otro autor muy importante que tenemos en la historia de la genética es Frederick Griffith, quien en 1928 experimenta con Streptococcus pneumoniae en ratones e identifica que existe un principio transformante. Continuamos con nuestra línea del tiempo sobre la historia de la genética. Bueno, nos vamos a ubicar en 1937. Para este caso, vamos a hablar de 4 autores que son Theodosius Dobzhansky, Sergey Green, Ronald Euler y John Burdon, quien a través de los mecanismos evolutivos pueden analizarse con los procedimientos de la genética. Proponen una nueva síntesis de la teoría de la evolución, el neodarwinismo, en las que convergen la escuela mendeliana y darwiniana mediante la genética de poblaciones. Continuamos en 1944, también con 3 autores que son Oswald Theodore, Colin Manuro y McLean McCarthy, quienes logran identificar que el principio transformante anteriormente visto corresponde al material genético. De acá nos vamos a ir a 1952, donde Alfred Hersey y Martha Chase realizan experimentos con isótopos radiactivos de azufre y fósforo para seguir el camino de las proteínas y el ADN, demostrando que el ADN es el soporte físico de la herencia. Continuamos en 1953 con Francis H. Crick y James Dewey Watson, quienes proponen el modelo del ADN de la doble hélice, abriendo las puertas a la genética molecular. Continuamos nuestra historia en 1956. Para este año, Alfred Hersey y Martha Chase proponen el modelo del ADN de la doble hélice, abriendo las puertas a la genética molecular. De acá viajamos a 1958, donde Matthew Meselson y Franklin Stahl demostraron que el ADN se replica semiconservativamente. Listo. Continuamos en 1961, donde Severo Ochoa descifra los primeros codones del código genético. Posteriormente continuamos en 1966, donde Marshall Nirenberg y Carl Govin terminan de desvelar el código genético. En 1980, Frederick Sanger elabora técnicas que permiten realizar procesos de secuenciación de los elementos que componen el ADN. De aquí nos vamos a 1983, donde Cary Banks Mullis desarrolla la reacción en cadena polimerasa, PCR, que permite conseguir una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN partiendo de una cantidad ínfima de esta molécula. Y finalmente, Francis Collins en 1990 concreta públicamente el proyecto del genoma humano. Listo. Continuamos nuestra historia yéndonos al año 1993, donde Nancy Wexler consigue identificar el gen responsable de la enfermedad de Huntington. Luego nos vamos a 1995, donde Craig Venter
descifra el genoma completo de un organismo. En 1996, el equipo de investigadores del Instituto Gosling clonan por primera vez a un mamífero. Es allí donde se genera el nacimiento de la oveja Dolly. Posteriormente nos vamos a 2012 con Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, donde se desarrolla el sistema CRISPR-Cas9 de edición genómica basado en mecanismos de defensa bacteriana. Y últimamente nos vamos al año 2020, donde la Agencia Europea del Medicamento y la FDA empiezan a elaborar las primeras vacunas contra el COVID-19. Listo. De esta forma terminamos nuestra línea del tiempo en donde empezamos a hablar de los acontecimientos más importantes que se han venido presentando a través de la historia en el área de la genética. De esta forma ya podemos entrar un poco más al mundo de esta ciencia y comprender con mayor facilidad los conceptos que veremos en posteriores clases. Un feliz día para todos y que tengan un excelente aprendizaje.